El Señor les bendiga rica y abundantemente. En la primera parte de nuestra clase anterior estuvimos considerando algunos pasajes del capítulo 6 del libro de Génesis, que nos mostró la decadencia moral y espiritual que reinaba durante los días de Noé. Vimos cómo en medio del caos, la violencia extrema y el incremento de la maldad en el corazón humano hubo un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Hoy, continuando con la temática, estaremos considerando el pasaje de Mateo capítulo 24, los versos 37 al 39. En este pasaje de la Escritura, Cristo hizo referencia a la depravación que reinaba antes del diluvio durante los tiempos de Noé y el incremento acelerado de la maldad antes de su segunda venida. Les invito a que me acompañen y junto con la ayuda del Espíritu de Dios podamos comprender lo que el Señor desea comunicarnos a través del estudio de su palabra. En la Biblia, en Hebreos 11:7, la Escritura declara lo siguiente: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, es decir, con obediencia, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En la traducción en lenguaje actual del mismo pasaje encontramos lo siguiente: Noé confió en Dios y por eso, cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Sin duda alguna, hay una gran bendición en la obediencia. Y el testimonio de Noé, al igual que su fe y su obediencia a las instrucciones que Dios le había dado, lo libró junto a su familia del juicio del diluvio. La palabra de Dios nos dice en 1 Samuel capítulo 15, versos 22, estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. Entonces Samuel dijo: más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. De ninguna manera podemos reemplazar la obediencia a Dios, porque su deseo es que siempre que Él nos pide algo, nosotros podamos responder con una actitud de presteza a obedecer su mandato. Juan Calvino en una oportunidad declaró: el verdadero conocimiento de Dios nace de la obediencia. Y es que ante el proyecto que le encomendó Dios a Noé y que le llevó décadas de preparativos, dispuso su vida para atender con diligencia la encomienda que Dios le estaba asignando. Aunque esto implicara ser objeto de burlas de quienes lo tildaron senil o lunático. Noé hizo lo impensado sin objeciones ni dudas, porque conocía y amaba a Dios, después de muchos años de vivir en estrecha unión con Él. Pero es precisamente esta obediencia santa e invariable la que Dios busca en cada uno de nosotros. Noé tenía 500 años cuando comenzó a construir el arca y fue capaz de responder esta tarea porque a través de sus años de vida había aprendido a escuchar y a obedecer la voz de Dios. Los años de construcción sirvieron para profundizar su conocimiento del Señor y a través de esa fe que fue desarrollando en su caminar con Dios todos los días, dio testimonio a aquella generación que no quiso escuchar y tampoco quiso atender el llamado que Dios les hacía de arrepentirse de sus malos caminos. En Génesis capítulo 6, versículos 18, dice la Escritura que Dios establece un pacto con Noé en la que se comprometió a preservar no solamente su vida, sino la de su familia
y la de sus descendientes. Dios es un Dios de alianzas, es un Dios que establece pactos con su pueblo cuando confiamos en Él por sobre todas las cosas y nuevamente le obedecemos. Cuando Dios hace un pacto y establece un acuerdo con nosotros, siempre cumple su parte. Repasaremos la condición del ser humano antes del diluvio para conectarlo con el pasaje de Mateo 24, versos 37 al 39. Vemos en Génesis 6:5, la palabra de Dios nos dice que la maldad del hombre era mucha en toda la tierra. Cada uno de los designios de aquella generación, junto con sus pensamientos, intenciones y acciones, estaban completamente orientados hacia el mal. Génesis capítulo 6, versos 11 al 13, señala que la tierra se había corrompido. Y esta palabra corrompido se repite 3 veces en estos versículos, como indicando que la situación era terrible en extremo. Toda carne, dice la Escritura en estos pasajes, había corrompido su camino. Y la idea de corromper apunta a un proceso en el cual una cosa se ha dañado y está a punto de destruirse por completo o de perder su sentido de ser. El texto bíblico describe la tierra también como una llena de violencia en extremo. La palabra corrupción, dentro de un enfoque social y legal, se define como la acción humana que transgrede las normas legales y los principios éticos. En el ámbito espiritual, la corrupción manifestada se caracterizaba por un rechazo total, abierto y sin precedentes, así como una rebelión a todo lo relacionado con Dios y con su palabra. De igual modo, en el pasaje de Mateo capítulo 24, versos 36 al 39, el Señor Jesucristo afirma que su retorno será en una época similar a la situación que prevalecía durante los días de Noé. Y quiero leerles en la Escritura, en la Biblia, y les pido que me acompañen en Mateo capítulo 24, y voy a leerles los versos 36 al 39. Dice la palabra de Dios: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron. Importante, no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y el versículo 42 lo quiero añadir, ¿verdad? Para cerrar estos pensamientos. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Así que en estos versículos de Mateo capítulo 24, Jesús es llamado el Hijo del Hombre. Curiosamente, esta expresión Hijo de Hombre aparece 88 veces en el Nuevo Testamento. Y la descripción Hijo del Hombre era un título mesiánico. Jesús es aquel a quien le fue dado dominio, gloria y el reino, pero también se refiere a la esencia de nuestro Señor como ser humano. Ahora, ¿cuál era la situación que prevalecía durante los días de Noé y que de la cual Jesús hizo referencia? Dice la Escritura en estos versículos que acabamos de leer que estas personas comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Y es que no hay nada inadecuado, nada malo en comer, en beber y en casarse. La situación era que mientras estas personas continuaban con sus actividades rutinarias, vivían como si Dios no existiese. Planificaban sin tomar en consideración al Señor. Vivían pensando tan solo en sí mismos y en la búsqueda de su satisfacción personal. Vivían en una completa indiferencia al mensaje que Dios les estaba comunicando a través de su siervo Noé. No entendieron, rechazaron totalmente la advertencia de Dios y continuaron con sus propios planes. He ahí el problema, la condición
¿verdad?, que describe a esta generación. No creyeron. Mientras Noé construía aquel arca de salvación, no creyeron que Dios les juzgaría y despreciaron la advertencia de que el diluvio era inminente. No se dieron cuenta hasta que llegó el diluvio que los arrastró a todos. Así también sucederá en la venida del Señor. En la epístola del apóstol Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 3 al 4, describe cómo en los postreros días vendrán burladores, cuestionando la veracidad del retorno del Señor. Y en el versículo 9 de ese capítulo 3 de la segunda epístola, el apóstol Pedro afirma lo siguiente, y dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es que servimos un Dios que es lento para la ira, pero grande en misericordia. Sin duda alguna, el deseo de Dios es que todos aquellos que le han dado la espalda reconozcan que no pueden seguir viviendo sus malos caminos, en sus malos caminos, cuando Dios tiene una bendición bien grande a través de su Hijo Jesucristo. En el versículo 10, en este mismo capítulo de 3 de segunda de Pedro, dice, nos recuerda el Señor que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En otras palabras, vendrá de manera repentina, sin que nosotros alertas a que eso ocurra. Los versículos 11 y 2 nos exhorta en este mismo capítulo, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Así que nuevamente la palabra de Dios nos exhorta a que atendamos este asunto con seriedad y con diligencia y que comprendamos que el aparente retraso del retorno del Señor no es un retraso como tal, porque Él tiene todo perfectamente establecido en su designio para con nosotros, sino que su deseo es que el ser humano pueda brindarle a Dios la oportunidad de abandonar sus malos caminos y de volverse a Él. En 2 de Timoteo, capítulo 3, los primeros 5 versículos, que voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, hace una descripción del carácter de los hombres de estos últimos días. Y dice la Escritura, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Eso es lo que nos dice en 2 de Timoteo 3, los versos 1 al 5. Pero vemos más adelante la Escritura que en Romanos capítulo 1, versos 28 al 32, y vamos a leer en la Nueva Versión Internacional, hace referencia a la palabra de Dios a la culpabilidad del ser humano. Ser humano que sencillamente tomó la decisión de darle la espalda a su Creador. Dice la Escritura, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. En otras palabras, como decidieron aquellas personas darle la espalda y cerrar sus corazones a Dios, Dios los dejó en sus malos caminos y se han llenado de toda clase de maldad
dice la Escritura, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, de homicidios, de disensiones, de engaño, de malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Y dice la palabra de Dios, saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Así que cuando vemos estos dos pasajes de la Escritura, no hacemos otra cosa que establecer una similitud con lo que estamos viviendo en nuestros días de hoy. En Primera de Juan, y continuamos citando la Escritura, capítulo 2, versos 15 al 17, el apóstol Juan nos exhorta lo siguiente, y estoy leyendo la versión Dios habla hoy. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. En otras palabras, permanece para siempre. No hay nada que nos pueda dar mayor seguridad que el disponer nuestros corazones a escuchar, a atender lo que Dios tiene que decirnos y a proponer en nuestras vidas vivir conforme a la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta para cada uno de nosotros. Para finalizar, ciertamente vivimos en un entorno donde la maldad se ha incrementado de manera significativa. La degradación moral es semejante a la de los días de Noé. La violencia y la agresividad en todas sus dimensiones se encuentra fuera de control. La pérdida del valor y la dignidad humana lacera y destruye la vida de tantos seres humanos que son valiosos para Dios. El egoísmo, la visión desmedida por el poder y las riquezas, la búsqueda de la felicidad a través de todo tipo de vicios, incluyendo el consumo de drogas y alcohol, entre otros. Los conflictos bélicos que ocasionan la muerte de tantas personas y de sus familias y que también provocan profundo dolor. Las corrientes filosóficas que desplazan a Dios de sus principios, rechazando su existencia. En estos tiempos y ante ese cuadro que caracteriza también nuestra generación, Dios nos recuerda que Él sigue llamando a la puerta del corazón, sigue rogando a los hombres que se reconcilien con Él, sigue afirmando que todo aquel que invoque su nombre y creyere en el Señor Jesucristo será salvo junto a su casa. Oremos para que en medio de estos tiempos difíciles sigamos proclamando el mensaje de las buenas nuevas de salvación a través del Señor Jesucristo, porque según Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en la cual podamos ser rescatados. Reafirmemos, amados hermanos, cada día nuestro compromiso de ser testigos de las maravillas del Señor en nuestras vidas, como también fue testigo Noé para su época, para que podamos seguir anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, según lo afirma y proclama Primera de Pedro 1:9, y podamos estar en la expectativa gozosa del retorno de nuestro Señor. Dios nos bendiga y nos ayude para que ante el inminente retorno de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, su iglesia esté preparada, esté en la expectativa gozosa del retorno de su Salvador. Dios nos bendiga, hermanos, Dios les guarde en esta mañana.